Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar con el resto de procesos de videos que pertenecen a este mini taller módulo 1, Visual Folk Pro y SQL Server. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es el trabajo ya desde formularios. Vamos a hacer justamente un repaso rápido de lo que habíamos hecho en el video anterior. Y justamente todo el proceso que habíamos hecho en el video anterior era el establecer el origen de datos a través de una cadena de conexión desde la ventana de comandos. Realizábamos petición de datos a través de la ventana de comandos tipo consulta y en realidad nos traía la información justamente para poder visualizarlo a través de un cursor dentro de Visual Folk Pro. Con esto nosotros vamos a confirmar de que sí, ya el tema de interacción entre Visual Folk Pro y el servidor de datos SQL Server se está manteniendo de manera correcta. Eso nosotros lo que necesitamos como primera base para poder hacer el resto del proceso, justamente lo que vamos a realizar el día de hoy, desde formularios. Justamente si nosotros hemos comprendido de esta parte inicial, que es justamente la petición con orígenes de datos, toda esa parte de ahí, no vamos a tener ningún inconveniente para avanzar con el tema de formulario. Tener en cuenta que nosotros hemos ido avanzando de menos a más con la finalidad de que sea comprendido todo este tema de preparación. Justamente es un tipo de entrenamiento que se está realizando con toda la interacción desde Visual Folk Pro con respecto al servidor de datos externo SQL Server. Ahora justamente nosotros hemos creado un proyecto para ganar un poco más de tiempo y en realidad centrarnos mucho en el tema del proceso y cómo en realidad va a fluir todo este tema de proceso desde un formulario al servidor de datos SQL Server. Justamente vamos a revisarlo. A ver, hemos familiarizado mucho los módulos o el módulo justamente con el servidor de datos con respecto a la tabla T de alumnos que tenemos. Vamos a poder apreciar la base de datos BD-prueba que hemos creado. Esa es justamente la base de datos. Y esta base de datos solo tiene una tabla que se llama TV alumnos, que tiene dos campos y tiene dos registros. Correcto, como lo podemos apreciar aquí. Justamente el módulo que hemos desarrollado tiene dos cajas de texto para dos tipos de informaciones. Y vamos a realizar el proceso de registrar una nueva información, de actualizar, de eliminar, de consultar, bueno, y la funcionalidad de salir, pues. Justamente todo este proceso del botón guardar, tema de consulta, que cuando yo le dé clic acá en consulta, acá debe mostrarme todos los registros o todos los registros que contiene esa tabla. ¿A cuál tabla me refiero? A la tabla que tiene SQL Server. Vamos a hacerlo de manera bien sencilla. Como les dije, vamos avanzando de menos a más con la finalidad de que ustedes puedan comprender claramente cómo es el flujo de todo este proceso. Tener en cuenta siempre, y casi lo voy recalcando en todos los videos, que para que esta interacción surja de manera correcta, el servidor de datos tiene que estar en el mismo tipo de sistema, que en este caso es Visual Folk Pro, que es el tipo de sistema 32 bits. De igual forma también el ODBC driver tiene que estar en 32 bits. Con eso no vamos a tener ningún problema al momento de poder interactuar con la información, como ya lo hemos venido haciendo de la ventana de comandos y hemos comprobado de que realizando ese proceso ha ido correctamente, existe la fluidez de información entre uno y otro. Entonces lo que yo recomiendo es que sigan el paso a paso de estos videos que voy haciendo con la finalidad de que todo nos salga de manera correcta. Entonces tratemos de ajustarnos mucho a lo que vamos realizando para que después no nos surjan problemas que estén muy afuera de lo que capaz un proceso no lo hemos realizado y eso es capaz que lo que está influyendo mucho a que el resultado no nos salga de la manera correcta. Entonces, justamente tenemos esta parte, bueno, tenemos que hacer fluir la información. Bueno, tenemos que hacer fluir la información, vamos a darle clic derecho a propiedades. Vamos a hacer justamente este video, lo que va a tratar es insertar información a través de un formulario. Iremos dividiéndolo etapa por etapa. El tema de inserción, el tema de actualización, el tema de eliminar y el tema de consultar. Lo iremos dividiendo etapa por etapa. Van a estar separados por videos para que en realidad ustedes puedan ubicar rápidamente qué proceso capaz no lo comprendieron bien y entonces lo puedan reproducir nuevamente con la finalidad de que no estén reproduciendo todo el proceso en uno solo. Entonces lo vamos a realizar, el proceso de inserción. Pero para que surja esto, justamente lo que tenemos que hacer primeramente
es crear un archivo que maneje justamente la conexión de origen, ya que esta conexión acá lo hemos hecho a través de la ventana de comanda y no es lo mismo que realizarlo desde el formulario, porque capaz cerramos sesión y volvemos a abrir y esta conexión ya no va a estar, cerrada. Entonces vamos a crear un programita, un PRG nuevo, y vamos a copiar justamente esta sentencia que nosotros hemos trabajado aquí. Correcto, vamos a declarar una variable public, donde acá le vamos a indicar justamente la conexión que habíamos trabajado desde la ventana de comando, pero lo vamos a crear en un PRG para poder recurrir en todo momento a este de aquí. Correcto, le damos guardar y lo dejamos como programa mismo. Ahora vamos a poner iniciar -off con un modo apagado, como decirle, un modo proyecto. Lo estamos colocando así, guardamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a establecerlo como principal, por el momento que sea así. Entonces cuando yo le dé así, public, ejecutar, bueno, no me salió ninguna alerta. Vamos a ponernos que nos salga una alerta indicando de que sí se estableció correctamente la conexión, o sea, win conexión establecida correctamente entre SQL Server. ¿Correcto? Sí. Con eso va a ser necesario, no necesitamos más. A ver, vamos a hacer conexión establecida. Vamos a ver, acá alegre que se nos pasó una pequeña vocal. Conexión establecida correctamente entre SQL Server. Ya con eso nosotros tenemos definido que la variable pública está activada, tiene la conexión de origen de datos tipo string. Entonces este tipo de variable vamos a poder utilizar en cualquier objeto o en cualquier formulario que vayamos desarrollando. En este caso solo tenemos un formulario, mantenimiento. Como les dije, va a realizar todo el proceso de agregar una nueva información, actualizar una información existente, eliminar una información existente, consultar toda la información que existe dentro de esa tabla y al final vamos al tema de cerrar formulario. Si ya nosotros estamos en un nivel de Visual Folk Pro intermedio, básico intermedio, vamos a comprender muy bien lo que vamos a hacer el día de hoy con las nuevas opciones con respecto a servidores de datos externos, en este caso SQL Server. Entonces lo que nosotros vamos a realizar primeramente, justamente esta caja de texto está inhabilitada por enable, justamente por enable están desactivados. De igual forma los botones, las cajas de texto tienen nombre propio, txt código, txt nombres, botón nuevo, botón cancelar. En realidad todos los botones ya tienen nombre propio, ¿correcto? Vemos que acá el formulario dice for 1 y acá for 2. Vamos a ponerle un poquito más de personalización con respecto a ello. Seleccionamos el formulario donde vamos a ver los datos, justamente para ingreso, para actualización. Y vamos a irnos a la opción name. Y vamos a ponerle también un nombre propio, pues. Yo le voy a poner en este caso frm-principal. Y el de acá, frm consulta. ¿Correcto? Con eso ya voy a poder definir de manera personalizada a cada uno de los objetos sin ningún problema. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer, vamos a ejecutarlo para ver cómo está. Correcto. El segundo formulario está en visible, inhabilitado. Vamos a comprobar. Correcto. Está inhabilitado. No vamos a tener ningún problema. Vamos a comenzar a trabajar. Tener en claro que este es un conjunto de formularios, justamente. Acá lo podemos apreciar, es un conjunto de formulario. ¿Por qué? Porque nosotros revisamos en la parte de acá y vamos a ver un for set. Correcto. Estamos trabajando con un conjunto de formulario, es bastante sencillo, no es complejo, para poder nosotros trabajar ya con el tema de N módulos
para hacer el tema de interacción de datos. Ahora lo que nosotros, como les dije en este primer video, vamos a hacer el tema de inserción de registro. Con eso vamos a ir, en cada video que voy elaborando, uno va a ser el de inserción de registro, el siguiente va a ser de actualización, el siguiente de eliminar y el otro de consulta. Y con eso nosotros vamos a finalizar la interacción de VisualFoc Pro con respecto a formularios. Y nos quedaría pendiente el tema de reporte. Vamos a hacer justamente esto. Tenemos en cuenta que ya tenemos definido una variable pública que tiene el origen de datos para SQL Server. Solo necesitamos mencionar a esta variable y con eso ya nosotros tendremos ya enganchado el origen de datos de SQL Server, ya que justamente podemos apreciar que hemos definido esta variable tipo público y que le estamos mandando toda la cadena de conexión para que pueda establecer la conexión al servidor de datos SQL Server, ¿correcto? Ahora esa variable tiene todo el origen de conexión para poder trabajar con el SQL Server. A ver, vamos a hacer la primera prueba. ¿Correcto? Lo que nosotros necesitamos es, a ver, cuando yo le dé nuevo, estas dos cajas de texto deben activarse y después, ¿cómo se llama? Justamente deben activarse y estos botones deben activarse. Yo presiono nuevo, se desactivan estos botones y se deben activar solo estos dos botones. Cancelar y guardar para justamente hagan referencia al proceso que vamos a hacer. Vamos a ir trabajando para que ustedes se den cuenta. Justamente vamos a trabajar botón nuevo. Y lo que vamos a hacer, vamos a cerrar esto. Y vamos a hacer justamente esto. Thisform, txt código.enable activado. Thisform, txt nombre.enable que se activen las dos cajitas de texto. Me refiero a esto. Cuando yo presione el botón nuevo que se deben activar justamente para nosotros poder ingresar información. ¿Correcto? Lo siguiente que nosotros debemos asegurarnos que estas cajas de texto estén limpias. Thisform.txt código.value value. La información debe estar vacía de ambas cajas de texto. Justamente value. Correcto. Por consiguiente, cuando yo presiono ese botón nuevo, el cursor debe posicionarse en la primera caja de texto. Y lo hacemos de la siguiente manera. Thisform, txt, código.setFocus, que el foco del cursor vaya a esa posición de esa caja de texto. Vamos a ver cómo está funcionando ahorita. Minimizamos, guardamos los cambios, ejecutamos y presionamos el botón nuevo. Correcto, ya está haciendo eso. Ahora nos falta que cuando nosotros presionamos el botón nuevo, este botón se desactiva, estos botones se desactivan y solo deben quedar activados cancelar o guardar, de acuerdo al botón que yo haya presionado. Entonces vamos a regresar nuevamente acá a la parte de diseño y ahora vamos a continuar con el botón nuevo. Continuamos trabajando con el botón nuevo y acá vamos a agregarle más procesos. Thisform, botón justamente nuevo, entonces le voy a indicar que se desactive. Correcto. El botón cancelar debe activarse. Vamos a ponerlo de esta forma. El botón guardar debe activarse también. Los botones actualizar, vamos a ver. Vamos a ir cogiendo detalle. Ahora el botón actualizar, justamente actualizar, debe estar desactivado. Correcto. Continuamos. Thisform, botón eliminar, debe estar desactivado. Thisform, botón consultar, también debe estar desactivado. En realidad estamos trabajando todo esto para que ustedes vean de dónde nace todo el tema del proceso. En realidad justamente he creído conveniente hacerlo de esta manera para que ustedes vean cómo fluye toda la preparación de los formularios para la interacción de datos. No solo desde la sentencia, sino de cómo nosotros preparamos los objetos. Bueno, imagino que ya cada uno tiene
estilo diferente de programar. Ustedes lo hacen capaz a través de métodos, yo también lo hago a través de métodos, pero en realidad no lo he querido hacer aquí para que el tema de todo el proceso que estamos haciendo quede totalmente visible. En realidad lo vamos trabajando conforme, nos va a tomar un poquito más de tiempo, pero en realidad va a quedar claro lo que vamos a hacer. Correcto, hasta aquí debería quedar. A ver, vamos a ver cómo se comporta. Ejecutamos, presionamos botón nuevo y debe quedar así, justamente porque yo ingrese información y cuando yo le dé guardar recién inhabilita los textos y la información debe viajar hacia el servidor SQL Server. ¿Correcto? O cancelar simplemente deshaciendo todo lo que yo estaba realizando. Retornamos nuevamente a la parte de acá. Ya nosotros hemos preparado el botón nuevo. Ahora lo único que nos queda es trabajar el botón cancelar. Justamente el cancelar lleva muy apegado a lo que estamos haciendo aquí. Vamos a copiarlo. Control W y entramos al botón cancelar. Lo tenemos acá. Pegamos. Y justamente en vez de activar las cajas de texto, la desactivamos. Desactivamos, limpiamos la información porque en realidad cuando nosotros definimos que estamos cancelando, estamos deshaciendo la información ingresada. El botón nuevo se vuelve a activar. Se desactiva el botón cancelar, el botón guardar y el resto de los botones se vuelven a activar. Hacemos todo lo contrario que habíamos hecho. Vamos a ver cómo funciona esto. A ver, nuevo, justamente agrego información, le digo cancelar, correcto, no sucedió nada. Hasta aquí ya nosotros tenemos cierta parte de la funcionalidad de este formulario. Ahora lo que nosotros necesitamos es que cuando yo le dé a guardar, la información sea recibida y enviada hacia SQL Server. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a crear en el botón guardar justamente el proceso. Por ejemplo, yo lo que voy a decir, ¿sabes qué? Voy a crear variables locales, por ejemplo, ese código va a ser igual, espacios en blancos, a ambos lados quitar espacios en blanco, dt4 txt código punto value, correcto. Nombres, una vez nombres, de igual forma, altrin dt4.txt nombres punto value, correcto. Con esto ya nosotros hemos pasado los valores de la caja de textos a una variable y ahora nosotros vamos a hacer el envío de la información, correcto. Vamos a hacerlo de manera sencilla. Vamos a establecer la conexión a través de... Ya la conexión, como quería decirle, ya la conexión está establecida. Justamente nosotros las establecimos acá cuando le hemos dado a ejecutar el PRG. Justamente esta variable es la que ya tiene el origen de datos, ¿correcto? Tiene el origen de datos, está ejecutado, entonces está de manera pública la configuración. Entonces lo que nosotros necesitamos ahora al momento de guardar, lo único que vamos a trabajar es con el SQLX. Para hacer peticiones o para enviar información se utiliza esto. SQLX y entre paréntesis ponemos la variable cn que mantiene la conexión de manera pública y a través de comillas ponemos, por ejemplo, insert, lo mismo que nosotros hemos realizado, insert into tv alumnos. Nos estamos refiriendo justamente a la programación que realizamos siempre en el query de acá, o sea, algo parecido como nosotros hemos hecho así, insert into tv alumnos, definimos el código, mencionamos los campos que se van a ver afectados, nombres, ponemos values y acá recién ponemos los datos, correcto. Y esto no lo podemos llevar a Visual Force Pro sin ningún problema para completarlo. Vamos a... Correcto, aquí lo completamos. ¿Cómo nosotros enviamos la información hacia SQL Server? Justamente el tema de inserción se maneja así. El comodín que nosotros utilizamos para enviar información que está guardada dentro de una variable, utilizamos justamente
el signo de pregunta, cerrado, y le ponemos el código, la variable en este caso. Por ejemplo, la variable de acá, se la colocamos, ya que va con respecto al orden. Ponemos una coma, ponemos de nuevo el símbolo de signo pregunta cerrado, y colocamos el segundo campo, o la segunda variable. Con esto la información debe viajar tranquilamente hacia SQL Server. Justamente es bastante sencillo, no es complicado, justamente la trabajamos con esto. Este es el comodín que hace viajar la información que se encuentra almacenada en esta variable. Justamente dos campos, dos tipos de datos que van a ser agregados. Esta información es agregada y la información es refrescada justamente en el servidor SQL. Tener claro que la variable no viaja en ningún momento hacia el servidor SQL, sino el contenido. En realidad, esa es la información que llega al servidor de datos, no es la variable. La variable solo es reconocida dentro de la misma aplicación, en este caso Visual Force Pro, y esa variable no es reconocida en SQL Server, simplemente viaja la información que contiene. ¿Correcto? Con esto ya debería la información llegar. Vamos a hacer un pequeño mensaje box que nos indique que la información ha sido guardada. ¿Correcto? Vamos a ver. Mensaje box. Justamente vamos a ponerle los datos fueron guardados correctamente. Le ponemos un coma, tipo de alerta 48, un aviso del sistema, como título, aviso del sistema, por decirlo así. Y acá nosotros lo que debemos hacer es lo mismo que hemos hecho en el botón cancelar, algo parecido, por ejemplo, pero solo esta parte de acá. Vamos a copiar todo y ahí lo vamos a ir eliminando. ¿Ven? En el botón guardar pegamos lo mismo, pero no se va a limpiar la caja de texto, simplemente se queda la información que yo ingresé. Lo único que se inhabilita son las cajas de texto, vuelven a inhabilitarse los botones, habilitarse los botones y inhabilita botón cancelar y guardar, porque ya terminó el proceso. Vamos a ver si esto todo funciona. Vamos a ver. Correcto. Le damos nuevo. 02. A ver, permítame. ¿Cómo está definido esto? Correcto. Solo está preparado para 2 dígitos. Justamente vamos a corregir este pequeño detalle. Nos vamos a la propiedad maxlen. Vamos a ubicarlo. Maxlen. Y vemos que solo tiene para 2. En realidad para 3. Porque el campo que está en el SQL Server, justamente si lo apreciamos aquí, columna, el tipo de valor de longitud es 3, el de nombre es 50, ¿correcto? Ya le hemos hecho la corrección, entonces con eso vamos a poder trabajar. A ver, nuevo 002, vamos a corregir nuevamente 2 y vamos a poner, por ejemplo, Kevin. Le damos, primero verificamos qué información tenemos hasta el momento. Vamos a borrar esto y vamos a ejecutar. ¿Ven? Solo tenemos 2 registros, el 01 y 03. Vamos a recuperar ingresar esta información, guardar. Los datos fueron guardados correctamente. Vamos a verificar si eso ha sucedido en el SQL. Y vemos que sí, la información lo ingresó, ¿ves? En realidad ya hasta aquí vamos ingresando el proceso. Vamos a hacer otro nuevo, 004, Carlos de Antonio. Guardamos. Vamos a verificar si la información llegó al SQL Server. Estamos nuevamente y ya llegó. En realidad la interacción de datos es bastante rápida, no es lenta, en realidad eso no sucede. Entonces con lo que estamos haciendo ahorita es ver la facilidad de cómo nosotros enviamos toda esta información y cómo está fluyendo. Entonces eso es justamente con esta parte. Ya vamos a cerrar el primer video, una de las primeras etapas del video ya de interacción de datos con formularios justamente. Como les dije, cada proceso lo vamos a hacer en video separado con la finalidad de que ustedes puedan ir revisando a detalle cada una de estas cosas. Si algo no han comprendido, puedan volver a reproducir el video. Pero ya nos estamos viendo en un siguiente video. Hasta pronto.